me asignaron el papel de empezar la discusión, los dos colegas, y bueno, quiero agradecer a SPAC y a Willy y a Esteban la oportunidad de expresar, ¿no?, todo lo que está pasando en esta experiencia. Voy a empezar un poco con, se me ocurría quizá dos anécdotas. La ventaja de no ser historiador para los artistas que escribimos y eso es que no tienes que estar dando bibliografía, no tienes que conocer todo el campo que estás hablando. Entonces esta capacidad de más bien trabajar a partir de una vivencia es lo que quizá es nuestro privilegio, ¿no? Entonces voy a empezar con Néstor, un poco cómo conocí su pintura, que se me hace que puede ser interesante. Néstor, yo creo que tu exposición en la OMR debe haber sido como en 1988, Una individual, sí. La primera individual en el 89. Sí, en el 89 yo entré a esa galería y me parecieron increíbles las pinturas en las que tenías todas estas figuras. Por ejemplo, de repente era un negro intensísimo y una palomita en medio, y era una sensación del espacio que yo no conocía en ese momento de la pintura. Claro que acababa yo de empezar a estudiar, yo sentía que ya sabía mucha pintura, pero en realidad fue una cosa que a mí me pareció muy importante. Néstor en ese momento era como la estrella entre los pintores de ese momento. La Galería OMR era un poco la vanguardia, no sé si estoy de acuerdo con eso. Sí. En cuanto a galerías, era un lugar en donde, y bueno, sigue siendo un lugar indispensable para entender ciertas cosas del arte, ¿no? Pero en ese momento parecía, se notaba un poco más porque habían las galerías dedicadas a arte joven. Entonces a mí me gustó mucho esa exposición. Y también me gustó que yo sentía que me estaba de veras afectando en un sentido físico, ¿no? Pero después me di cuenta que era el desnivel de la galería que nos está cayendo. Entonces, bueno, quizá el efecto no fue tan grave, no fue tan calculado. Pero realmente sí fue una exposición que a mí me pareció muy importante en ese momento. Y luego más importante, que de repente estoy trabajando en la ENAP, en la Escuela de Artes Plásticas, y llega Guillermo Santamarina y me dice, pues, ¿qué estás haciendo? Tengo una exposición. Llegó a mi taller, dijo, bueno, pues esa, ya, llévatelas, vamos para allá, llévalas a tal lugar, a esta dirección, a la Quiñonera. Y esa fue mi primera exposición, ¿no? Y bueno, en la Quiñonera, pues llegué y estaba Rubén Bautista, tenía un muñequito aquí. ¿Por qué se ponía un muñequito aquí? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Pero se ponía una carita de un payaso aquí en el hombro, ¿no? Ay, sí es cierto. ¿No te acuerdas? A mí me dejó impresionado eso. Ajá. Y luego agarró mis esculturas y dijo, ay, qué bonitas, y agarró y las puso entre las plantas donde no se veía. Sí. Entonces, bueno, sí le gustaba, ¿no? Ajá. De cualquier forma, la experiencia fue increíble. Ahí esa exposición había de ustedes, de Claudia, de Chiaki toda, de unas cosas que me impresionaron, de Dortola, que había en un árbol, ¿no? En unos gorilas de plástico, en King Kong de plástico, que eran unas alcancías. Había una de Francis, que era un barquito que para mí fue también una revelación. Sí, el punto no es que yo quiera ser melancólico o nostálgico, pero sí creo que es importante que cuando tú estás hablando de la práctica de un artista, tratar de ver la atmósfera con la cual se nutre esa persona, no nada más las anécdotas que estamos hablando nosotros de X y Z, cuando yo era joven, no, o sea, no se trata de eso, pero sí, quizás se trata de tratar de proveer un contexto, ¿no? Cuando justamente Néstor y los demás artistas estaban con este tipo de pintura, estaba de moda la idea un poco de Foucault de la muerte del autor, ¿no? Entonces, pues, ¿qué importa la experiencia del autor? ¿A quién le importa quién es el autor? Sin embargo, pues puedes añadir un poco todavía a esta abonar un poco a través de estos mecanismos a una cierta leyenda que de todos modos se va a confeccionar a través del arte de los momentos, ¿no? Entonces cuando yo vi la Quiñonera y está esta exposición, de repente la inauguración,
era un evento orgiástico del sindicato del terror, etcétera. Yo llevaba una novia ahí de la escuela donde yo había ido, bueno, fue horrible, que estaba Angulo con un, no sé, bañado en no sé qué líquido. En anilina con sí, en sangre, líquido, y había una cabezas de cerdo. Una cabeza de cerdo en el pubis. Y bueno, ácido, ¿no? Exactamente. Entonces, y los perros se comían las tripas que estaban, eran tus perros, y fue un banquete, fue los que mejor se la pasaron. Sí, pues eran felices ahí. Entonces era una cuestión orgiástica que no he vuelto a ver en el medio artístico nunca más, ¿no? Era una experiencia que, bueno, fue mi primera exposición y quizás estaba muy impresionable, pero estoy bastante seguro de que no he visto esto más allá. Después de eso, Angulo trabajó de otra manera, utilizando video. Dentro de grupos MFO era más una situación ya no de acción, ¿no? Ciertamente no de una acción tan contundente. Entonces, bueno, esa es mi anécdota de lo que Néstor ha contribuido, porque a partir de su pintura también el espacio de la Quiñonera ha tenido una relevancia muy importante, pero siempre como se ha mantenido al margen de una serie de cosas, no sé si voluntariamente porque así le tocó, pero por otro lado ha abrazado uno de los movimientos más importantes en cuanto a la cultura mexicana, que es el zapatismo, ¿no? Han estado cerca de ese proceso, han tenido una posibilidad de difundir estas ideas que para mí son importantes. No las voy a discutir aquí, pero pienso que es un camino que no fue habitual en el arte contemporáneo. De hecho, la mayoría de las prácticas artísticas se mantuvieron al margen de esta discusión. Hubo un par de ejemplos, lo he tratado en algún texto por ahí, pero no es tan común este vínculo con eso que estaba pasando, ¿no? Y pienso que es una laguna que se puede estudiar hasta cierto punto ya por parte de un historiador, pero sí es contrastante esa trascendencia política de los 90 en un área y en otra, ¿no? Esa especie de cisma tiene sus razones, yo arriesgaría algunas, pero ahorita no es el momento. El caso es que ese es el sitio, digamos, la atmósfera en las que se ha ubicado el trabajo de Néstor, que es por un lado íntimamente pictórico y por otro lado totalmente volcado a una sociedad, no solamente a la sociedad en corto de los artistas, de las artistas que se acercaron al espacio, ¿no? Sino también de una visión mayor, con mayor o menor efectividad. Ya no sé si tú quieras contarnos más de eso. Y luego en el caso del maestro Sánchez Rull, pues he tenido una experiencia contrastante, impresionante, ¿no? Porque en primera, pues desde que vi su trabajo me pareció también impresionante, me pareció que yo no entendía porque yo no lo conocía cuando yo vi las primeras pinturas tuyas, no entendía yo, pero ¿dónde había estado esta persona? Nunca había yo visto esto, pero ya fue muchísimo después, ¿no? Haber sido en los 2000, creo, o sea, inclusive después de que yo regresé de Estados Unidos. Y bueno, a mí me impresionó muchísimo esa pintura que reunía estilísticamente algunas cosas que también estaban pasando en los 90, esta oscuridad de la cual Néstor era una especie de ejemplo de la pintura de los 90, pero aunado con este uso de la caricatura, que a pesar de que fue también muy ochentera, 90, nunca estaba integrada, digamos, en una pintura de esa manera, ¿no? Entonces yo pienso que era un estilo único, y posteriormente vi a Daniel Guzmán, hasta estuvimos en una banda de quién sabe qué tipo de música era, y nos dimos cuenta que, bueno, por lo menos para mí Sánchez Rull era un elemento indispensable en cuanto a la... Era como gospel punk, ¿no? Exactamente, quién sabe qué diablos era. Hace rato decían que bueno, sí. Entonces estuvimos en esa digamos, ese ánimo más noventero, que es distópico, más utópico, más que la utopía de la Quiñonera, que por ejemplo en Lesa Natura hizo una burbuja gigante colectiva que trataba de ilustrar esta idea de los indígenas, hay muchos mundos pero están en este,
y nosotros ahí en el solipsismo nihilista, pero productivo, pero rico pues el post-poco, yo no sé qué diablos estaba pasando ahí, como una cierta oscuridad en la cual se genera un trayecto, ¿no? Y creo que, me gusta esa, además, bueno, tú has sido un maestro que ha sacado gente de la Esmeralda con resultados muy extraños, ¿no? No son solamente, no, sí, lo digo porque no es solamente que su estilo de dibujo sí influye definitivamente a muchos de sus estudiantes, pero luego nosotros vemos la obra de Sánchez Rull en proyectos que podríamos decir que no tienen nada que ver con su posición ante muchas cosas, como lo son los de Cráter, ¿no? Sí, está mejor eso. No, bueno, él dice que está mejor, pero yo digo que hay una riqueza ahí en ese tipo de vínculos. Sí, digo lo del epígono, pues. Que mejor algo que no se parezca a lo que tú haces, pero que tiene algún tipo bueno, de... lo puedes ver en la influencia. Ajá. Sí, pues igual sí. Sí, entonces, bueno, pues yo quiero iniciar la discusión con esa introducción informal al trabajo de estos dos colegas a los cuales admiro bastante, y quisiera yo entonces empezar con algunas preguntas. Digamos que empecé con Néstor por la cercanía en el tiempo. ¿Cómo ves esta interpretación de tu trabajo a la luz de que ha pasado un buen rato? ¿Cómo te has sentido tú la evolución de tu trabajo desde ese momento? Porque habemos muchos que cortamos el portafolio a los 20, a los 25, sí. A los, no sé, hay piezas que yo conocí de artistas importantes que los ves en sus dossier y que nunca aparecen. ¿Cómo ha sido la evolución o la selección de tu trabajo? Si le puedes, no sé, abundar un poco de tu trabajo pictórico. Pues hasta ahora, no, pues es eso, yo creo que como tú comentas, pues toda la cuestión de la quiñonera y mi trabajo siempre he estado pues vinculados, yo creo que de una forma como bastante, ¿cómo se podría decir? Esquizofrénica, como quien dice, porque en un aspecto pintando en mi obra personal soy de una manera y con la quiñonera de otra, y por resulta ser como muy contradictorio, ¿no? O sea, digo, yo finalmente me formé de forma autodidacta, que ese es un decir siempre, ¿no? Yo creo que no hay autodidactas, pero tú te vas formando a ti mismo y tú eres el que adquiere tus formas y conocimiento. Entonces, bueno, claro que siempre hay maestros, pero yo me formé como solo, como quien dice, con los compañeros, con los colegas de la quiñonera, ¿no? Pero a mí siempre me gustó mucho el arte medieval, renacentista. O sea, yo tengo un rollo muy clavado, por ejemplo, con Frangélico, ¿no? Para mí Frangélico es buenísimo, quiere decir, pero de la Francesca. Y como que tengo yo creo que tengo un cierto principio, como que parte como esa clase de pintura, ¿no? Todo este rollo también minimal, ¿no? Que también está mezclado con una formación que yo tengo con el I Ching de mi papá, una herencia de mi papá, que mi papá era un maestro en el arte del I Ching, y nosotros lo heredábamos desde chiquitos. Y yo creo que es una relación como que tiene que ver con la ética, con una visión de las cosas, ¿no? Para generar atmósferas distintas, y haciendo exploraciones como cuando tuviste esta exposición de la OMR, que sí fue como muy impactante en aquellos tiempos, porque yo empecé a usar unas telas transparentes, ¿no? A generar como dobles sensaciones visuales con las piezas, ¿no? Como exploraciones, pero siempre a partir de la pintura, ¿no? Y pues yo en realidad, pues eso, también a través de los tiempos fui viviendo muchos conflictos y contradicciones con relación a los nuevos lenguajes que se vinieron dando, ¿no? Es decir, yo empecé siendo un artista, digamos, un pintor, digamos, convencional, que trabajaba finalmente de forma bidimensional, y por mi propio momento y mis tiempos fuimos relacionados con otra clase de confrontación artísticas, ¿no? Desde lo objetual hasta lo conceptual, y fue como ir abordando precisamente esos distintos lenguajes, ¿no? Entonces, a la fecha, ahorita, por ejemplo, estoy queriendo volver más a la pintura, ¿no? Una manera como, además que tiene un rato que no trabajo mucho, o sea, me dediqué mucho a la quiñonera, dejé mi obra personal un rato, pero pues yo estoy contento porque creo que estoy empezando a resumir ciertas cosas de un trabajo que tiene ya 30 años más o menos, ¿no? Digo, a lo mejor estoy hablando de forma muy abstracta, pero más o menos ahorita es así. ¿30 ya? 30 ya, güey.
Okay. No manches, está así de que dices qué bárbaro. Pues sí. Pero creo que van a haber cosas buenas, voy a hacer cosas buenas, estoy como animado a ese respecto. Sí. Y bueno, con respecto a la cuestión de las influencias pictóricas, hay una cosa que a mí me llama la atención de muchos pintores, y es este ánimo por la referencia, ¿no? En general los pintores conocen la historia de su oficio mucho mejor que otros practicantes, que a mí me parece una cosa interesante cuando estamos, el periodo que estamos hablando en la muestra que está hablando Willy, en estas muestras tenía una gran cantidad de pintores que se pasaban horas discutiendo sobre de Kooning o como tú dices, no sé, Rembrandt, se la pasaban discutiendo esto en los cafés, ¿no? Un tipo de bohemia que era muy extraña, ¿no? Que sean más, las que yo viví eran en los Sanborns o incluso en las casas de la cultura. No sé si sirva todavía, a lo mejor yo estoy desconectado, pero era un modelo en el cual los pintores iban haciendo estas exposiciones y haciendo estas discusiones, ¿no? Gente como Luis Arrudín, como Manuel Marín, eran gente que bueno, se me olvidan tantos nombres, pero el punto era tener estas referencias y activar esta historia de la pintura en un momento en donde la pintura tenía este afán medio posmoderno de utilizar la historia, una cosa que ahora nosotros utilizamos más bien como de información, ¿no? El internet, etc. En ese momento era un tipo diferente de historia, diferente de historia, pero además también un uso de la historia que tenía más conciencia de ser una narrativa. Y esto es curioso en México porque justamente fue en esta etapa cuando la narrativa mexicana se demolió, se cayó, ¿no? En los 90 con el TLC, ya la segunda, fuera como el cuarto trancazo a la identidad nacional fue la firma del TLC, y sin embargo surgió otra narrativa a partir del movimiento que ya hablaba con respecto a Néstor. Por otro lado, también había una inmersión en una cultura norteamericana que a mí me parece, por ejemplo, Heriberto Yepes lo ha planteado muy bien, también hasta Paz lo ve en su texto de los 50, en el sentido de la influencia que tiene la cultura norteamericana sobre los mexicanos, ¿no? Es decir, y entonces ahí ya como que pasaría yo en esta situación entre las narrativas clásicas, narrativas mexicanistas de la nación, etcétera, y después la erupción del mundo del cómic, del mundo de Robert Crumb, de todas estas influencias, ¿no? Que no sé, en cierto modo, este aspecto, digamos, culterano, digamos, o que está viendo el pasado de la historia del arte, en el caso de Sánchez Rull, de Daniel Guzmán, de gente que trabaja en ese círculo cercano, es una cosa que se amplió a incluir a esos, a Robert Crumb, a todas estas caricaturas, cómics, la lectura de William Burroughs, la lectura de todas estas otras influencias, en una visión totalmente abrazando una cultura que no tiene tanto que ver con esta vanguardia, ¿no? Con esta vanguardia del arte conceptual, de saber a qué fecha Piero Monzón hizo qué cosa, ¿no? Y finalmente también es un canon que empezó a cobrar mucha fuerza en los 90 porque no se conocía ese canon tanto en México. Entonces, digamos que en esta historia subterránea se fue desarrollando este discurso, esta discusión en la pintura, que bueno, me gustaría saber qué opinas de esta, digamos, representación que acabo de hacer. Muy buena. Bueno, sí, pero, bueno, es que hay muchos árboles. Pero dialogar. No, ya no me conoces. Me voy a quedar callado. Tienes que empezar. Tienes que no, saber. sí, en cuanto a este sesudo estudio de la historia del arte, de la gran tradición de la pintura europea, Fra Angelico es de mis favoritos, sobre Piero della Francesca, por mucho. Me encanta. Sí. Pero luego se tornó un poco ñoño. Los que defendían ese tipo de posición
los que hacían los homenajes a la pintura eran muy malos pintores. Empezaron a desarrollar una especie de trabajo que era arte subdesarrollado, ¿no? Y por un lado no ayudó en absoluto esta cosa del mexicanismo, confundir ahora sí que no los símbolos patrios, sino digamos símbolos que sí tienen un sentido real, como la Virgen de Guadalupe con kitsch, y una versión del kitsch americano. Pero no solo desde ese punto subdesarrollado, sino tener una relación con los grandes maestros, consciente de que nunca vas a pintar como Tintoretto, o a lo mejor, pero no como Tiziano, ¿sabes? Ni como Velázquez. Entonces de entrada era, no puedo ser mejor que esto, que mi referencia. Soy un poco más estúpido, un poco más pendejo, y todos lo sabemos. Usted sabe que yo sé que usted sabe. Entonces bajo ese auspicio empezó a proliferar un montón de pintura súper mierda, pero que no se veía mala, ¿no? Es más, se aceptaba como buena, ¿ok? Entonces, a mí me sigue pareciendo que si quieres entender dónde está un poco el ser humano, hoy por hoy tienes que pasar por el Prado, ¿no? Pero eso respondiendo a este asunto del rock como una historia paralela, ¿no? Que a mí me tocó entender eso, no de chavito, sino fue ya dando clase en la Esmeralda, que dije, a ver, ¿qué tal si me pongo a hacer así como un paralelo a la historia del arte que conozco, pero con otro lugar que no conozco del todo y que es más fresco, ¿sabes? Desde de Sondhaus a Nirvana, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo puedes platicar eso, ¿no? La otra cosa que esto viene a cuento con esta cosa de la transvanguardia, la otra cosa con la pintura y sus referentes, era que sentí que tenía que deshacerme de estos referentes que me superaban, ¿no? Pintar como alguien, si tuviera un referente estilístico, de tener un referente estilístico específico, pues como Robert Crumb, ahí más o menos te hago un Crumb decente, te puedo falsificar uno, sí, fácil, un Guston también, pero no un Tiziano, ¿no? Entonces eso era, y una relación de cuates, ¿no? No de engaño, sino decir, sí apoyo no solo este estilo, sino un poco lo que conlleva, que es esta cosa como crítica de absolutamente todo y desesperanzada, nihilista, que no te queda más que recurrir a narrativas autobiográficas o de un interés inmediato desde un punto de vista adolescente o casi infantil, ¿no? Entonces por ese lado la atracción a estas como lecturas paralelas de lo que podría ser de historias paralelas de lo que podría ser una historia del arte, ¿no? Para establecer ciertos escalones, cierta idea de progresión, si quieres, narrativa o no progresión narrativa, sino progresión no necesariamente hacia mejor, pero sí qué va pasando y cómo relacionas esas cosas. Me ayudó mucho la idea de deshacerme ahora sí que de todo lo que sabía, ¿no? Y buscar en estos otros lugares. Y eso vino después de un rato de una frustración muy, muy tremenda en cuanto a moverte dentro de las, que sería la cuadrilla de la transvanguardia, sin saberlo, ¿sabes? Pero a mí en ese sentido me inspiró mucho lo que postconceptualismos, whatever, ¿no? Pero me inspiró mucho porque había otras formas de abordar contenido, abordar narrativas, ¿no? Donde la narrativa seguía siendo lo más importante, ¿no? Porque un poco de paja y un cacho de cemento o porcelana a lo mejor no era suficiente, ¿no? Así para una lectura estrictamente formal. Entonces te forzaba a decir, bueno, pero esto se trata de algo, y eso a mí me pareció una bocanada de aire fresco, sobre todo cuando me parecía que los 80 en México, el arte a primera vista, superficial, ¿no? Apenas regresando de Nueva York, no se trataba de absolutamente nada, me parecía todo referencial, muy poco buen arte, mucha basura, y no me tocó estar en esa expo. Entonces también hay esa posición medio fuck you, pero había algo de eso. O sea, regresar del gabacho, o sea, fue como difícil. O sea, regresar de Estados Unidos y encontrarte con un lugar que, o sea, no aceptaba lo inaceptable, ¿no? O sea, tenía que funcionar dentro de este sentido, ¿no? Así es, ¿no? Pero pues uno llegaba y apenas llegando, pues era como te recibían con una bofetada, ¿no? Igual mi paranoia, pero sí se sentía, ¿no? Entonces sí era,
Bueno, creo que respondí por varios lados ahí. Sí, está bien, Ajá. está bien. Porque sí, la vez pasada que estuvieron aquí en una mesa, también discutiendo varios colegas, se planteaba, ¿no?, la ruptura entre esta inmersión de... la gente le llama los postconceptualismos, pero yo no sé ni qué nombre le podríamos poner, porque no todo ese arte fue conceptual, aunque se promovió como tal. A veces muchos colegas míos se decían escultores o otras cosas, ¿no? Como que nadie abrazó esta etiqueta en un afán, digamos, comercialista, y eso, pues el comercialismo de ese tipo de obra pasó 10, 8 años después, si es que tiene suerte, ¿no? Sin embargo, digamos que sí hubo una especie de caída de la pintura en una especie de subterráneo, ¿no? Pero junto con lo otro, o sea, estábamos todos ahí en el subterráneo, ¿no? Entonces había muchas exposiciones en las que convivían perfectamente en zona, esta galería que hicieron Germán Menegas y todos ellos que hablaron la vez pasada, y ustedes, y bueno, era una cosa donde todo esto confluía en un cierto lugar, además de que muchas personas tenían un pie en un lado y otro en otro, ¿no? Por ejemplo, yo también conocí muchos colegas que como Francis, por ejemplo, que pues era pintor. Hasta cierto punto la gente decía que eso no era pintura, ¿no? Pero por otro lado, pues sí, era un cuadrito ahí, etcétera, un uso de la pintura quizá no convencional. ¿Qué tanto, por ejemplo, ustedes se relacionan o qué opinión tienen de los otros pintores? Tú ya empezaste con una provocación, diría yo, sí, en el sentido... Decidí no nombrar nombres. Decidió no nombrar nombres y yo voy a decidir preguntar preguntas. Aquí estoy. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se relacionan ustedes? ¿Cómo fue su relación, tanto de cercanía, digamos, personal? Quizá había un tipo de debate que nosotros, los que no estamos ahí en el ajo, se nos escapa, por ejemplo, con la Escuela de Aceves Navarro, del ENAP, de Marco Arce, etcétera, otros pintores que quizá no están totalmente en la atmósfera en donde ustedes estaban trabajando, ¿no? ¿Alguien quiere responder? Pues es que para mí, yo tengo, yo realmente sí creo que yo vengo de una, o sea, es que es muy interesante escuchar a José Luis, porque yo también me doy cuenta que yo tengo un proceso como muy, digamos, lejano a cosas, ¿no? Es decir, hasta mi forma como de relacionarme con los otros artistas fue distinta, pues, ¿no? Pues ahorita con lo que tú estás platicando y lo que tú dices, Eduardo, pues sí me doy cuenta que yo siempre estuve en una contradicción, una confrontación clara con los colegas, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, Rubén Ortiz pintaba ahí en La Quiñonera, o pintaba Mónica Castillo. Una venía del expresionismo alemán, Rubén tenía otro rollo completamente, como más tirado hacia esta postura de México, ¿no? Mi hermano hacía otra cosa, el Taca hacía otra cosa, ¿no? Y yo creo que yo conservaba una cuestión que tenía que ver con una especie de sentimiento espiritual, algo ahí extraño, ¿no? Que yo conservaba, creo que muy diferente de los otros, ¿no? Pero pues evidentemente pues, el ejercicio con los otros hace, o sea, pues te tratas de diferenciarte a ti mismo, o sea, entre todos, ¿no? Sin embargo, la manera de asumir también la información, o sea, yo creo que yo soy una gente que está más provocada por lo que lee que por lo que ve, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho más lo que leo, y lo que leo es lo que me provoca hacer, ¿no? No precisamente las cosas visuales, al contrario, siempre me sorprende ver cosas que me gustan, porque como que das cuenta que no veía, ¿no? Y a ese respecto yo también creo que pues entramos en una crisis, te digo, los 90s y los 2000 fue una crisis absoluta con relación a lo que tiene que ver los nuevos lenguajes, el mercado, una confusión total, que es casi como digamos que ahorita estamos todavía sorprendiéndonos de lo que pasó, ¿no? Porque pasaron muchas cosas, yo creo que sin sentido y con una gran energía, ¿no? Que se fueron acomodando solas, ¿no? Yo me acuerdo también que yo dejé de trabajar mucho con mi obra porque entré en una crisis por lo del zapatismo, ¿no? O sea, me parecía absurdo pues estar haciendo arte mientras estaba un rollo que a mí me parecía muy importante y había que tomarlo en cuenta, ¿no? Pero a partir de ahí luego me acuerdo haber empezado a leer el libro de psicomagia de Jodorowsky,
Y me pareció buenísimo. Curiosamente, y yo vengo de una familia de homeópatas. Entonces yo ahí construí toda una teoría y un proyecto que tiene que ver con la homeopatía, con la terapéutica y la filosofía homeopática, sobre todo como para tratar de entender, yo creo que el ordenamiento, digamos, teórico y curatorial, que en esos tiempos también yo sentí que había un gran abuso, ¿no?, de parte del medio, ¿no? O sea, como que también había un gran rollo con los curadores, entonces toda la voz de los curadores, y tú por querer contrarrestar estabas tratando un poco de construir fórmulas, ¿no? Fórmulas que trataban de generar una especie de equilibrio con relación a muchísimas contradicciones que se veían, ¿no? Pero bueno, y lo digo porque pues todo eso es lo que a mí me ha llevado a ir haciendo que mi trabajo cada vez tenga crisis como más fuertes y más visibles, ¿no? Porque pues hasta he hecho cosas con computadora que no es mi lenguaje para nada, ¿no? Pero por una necesidad, ¿no?, de tratar de encontrar vínculos y reflejos a otro nivel, ¿no?, desde otra esfera, ¿no? Y sin embargo ahorita otra vez quiero volver a la pintura porque ya hay un espacio en el que me siento como en paz conmigo mismo, ¿no? Y eso es algo muy chistoso porque es como haber jugado con el objeto, con el concepto, con 20,000 cosas y acabar diciendo, puta, la pintura es algo que a mí, con lo que yo puedo empezar otra vez a dialogar como muy, muy a gusto, ¿no? Y después de haber asimilado muchos procesos, ¿no? Una cosa así. Que además apenas, o sea, ¿no? Sí. ¿Cuál es la pregunta? Pues, la pregunta que pregunté era, Sí, no, sí la oí, pero era específicamente con quién dialogaba. Sí, o sea, ¿cuál era la relación que tenías tú con las demás escuelas? Creo que tú lo mencionaste ya un poco como una cierta distancia, sí. Pero digamos en la relación con Aceves Navarro, ¿no? Daniel Guzmán partió de esa escuela, claro, pero por ejemplo con el resto de las personas, como Gustavo Monroy, que tiene aquí afuera un cuadro, con Mónica Castillo, tú dijiste, bueno, estos tenían esto, pero ¿podrías abundar un poco más en esta relación? Digo, aunque haya conflictos, y lo que estoy tratando es de ver que la pintura también tenía sus conflictos internos, quizá sus debates internos, y no sé hasta qué punto se dio esto de una manera consciente, ¿no? Uh-huh. De una manera en donde tú llegas a un café y usted apesta o algo. Quiero ver si hay algo de lo que obviamente yo no estoy enterado. Y a lo mejor algunos de aquí. No te perdiste de mucho, La verdad, o sea, el problema es del mutismo, uh-huh, fue lo que me interesó de otras formas de pensar el arte, más allá de la pintura. Uh-huh. Aquí se asumían una serie de generalizaciones falsas. No eran tanto lo que no supieran, sino que lo que sabían estaba equivocado, ¿no? Entonces, y gracias a la pintura. Uh-huh. La pintura. Ajá, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso mucho en esos términos. De hecho, me encanta estas palabras que acabas de decir, de regresar a la pintura como si fuera un lugar mágico, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y en efecto, mi educación en Prairie Institute pues, fue todavía de los vestigios de la última posición romántica frente al arte, la última, del expresionismo abstracto, que estaban reviviendo estereotipos románticos del 19. Y acabó pues, catastróficamente lo que sea, ¿no? Entonces sí era muy difícil hablar con otros pintores. Toda la escuela de Aceves Navarro me parecía y me sigue pareciendo un malentendido, ¿no? Esto de dibujar desde el lado izquierdo del cerebro, sí. Es una posición que presupone que todos tenemos el mismo talento, ¿no? Puedes poner a rayar, bueno, pues si eres Rubens, no hay problema, ¿no? Otros muy buenos dibujantes y artistas de ahorita, pero pues, si no, nomás te estás perdiendo el tiempo, estás haciéndole ahí al loco. En fin, entonces un poco esa era la posición de maestro Aceves, desde ¿cómo se llama? ¿Tomaste clases con Aceves? No. Llegué a exponer con él y a platicar con él, y me cayó muy bien, y su chamba me parece buena, pero me parece como un arma de doble filo ese discurso, no discurso de la técnica Aceves Navarro, que es así como ser tú mismo, ese tipo de cosa hippie, ¿no? Y produce, insisto, lo trágico de ese asunto es que si no eres un genio, o sea, o una habilidad así virtuosa, sale pura basura.
¿no? Así para que se haga, para donde se vea el perro, ahí van los dibujos, ¿no? Y los debes, para eso pueden servir, no sé para qué más, para envolver pescado, para tapizar el cuarto de... No, se puede poner medio delirante, pero insisto, fue cuando, cuando hubo en Prat, pues ahí están tus compañeros de clase y así, ¿no? Al regresar a México fue un shock, o sea, no solo acabar en esta ciudad y no entender qué estaba pasando y sentirme rechazado de este asunto, sino también estar en Tláhuac, imagínate, boom. Y entonces fue hasta que empecé a dar clase en la Esmeralda que tuve un diálogo de iguales con los colegas, porque ya no importa que también te vayan las galerías o no, aquí yo lo que me importa es lo que dicen tus alumnos de ti, ¿no? Y pues hablaban muy bien de Abraham Cruz Villegas, hicimos cuate por eso, porque él tenía en teoría los mismos alumnos que yo tenía en historia, y así, Luis Felipe Ortega, Daniel Guzmán luego, y ahí fue donde empecé a leer lo que escribías tú, justo esta cosa de yo en mi circunstancia, un texto por ahí, y dije, no, pues está muy bonito, como que me gustaron mucho esas ideas, y pues no sé, la idea de un lenguaje underground, como el de los patinetos, eso salió de Abraham, y los primeros cuadros de esta serie de Yabudú, que era así como romper de una vez por todas con la gran tradición de la pintura europea como referente estilístico absoluto, vino un poco de eso, de estudiar otras formas de energía, si quieres, como lo pondría probablemente Abraham, y entender que los medios son para llegar a un fin, para expresar un sentimiento específico, así lo pondría, ¿no? Pero si los medios son manejables desde una especie de historia personal, o sea, no empezar desde, ¿cómo se llama?, desde Chimabue, ¿no?, o Ducho y así, sino empezar desde Tomillero, ¿no?, de lo primero que te prendió frente a la pantalla, ¿no?, y López que sentías, etc. Entonces, esta cosa del culto o el culto, entre comillas, a la adolescencia, más que a la infancia, esa especie de confusión fue donde mejor me encontré, ¿no? Pero sí hay algo ahí de aislarse, ese era uno de los estereotipos románticos que yo todavía perseguía, ¿no? De salir de Prat y no irme a Tahití, fue donde se fue Gauguin, ¿sí? Sino a Tláhuac. O sea, está mejor lo de Tahití. Sí, porque eso es muy interesante porque finalmente ese paradigma pues fue muy criticado, ya se veía el romántico, la famosa Torre de Marfil, ¿no? Sí. Y uno pensaría que ese paradigma como que va a morir en algún momento de tanto golpe que se le ha dado y sin embargo regresa, ¿no? Y regresa a veces con fuerza bastante inusitada. A veces, por ejemplo, se nos olvida que este énfasis en el arte participativo, en la desaparición de este artista romántico en términos de esta especie de miurgo o algo así, pero pues en las mismas vanguardias fue superado en Rusia un poco de manera brutal. Ahora Boris Groys nos muestra en su versión, que yo no tengo manera de corroborar, pero digamos que dándole autoridad a lo que dice, la vanguardia fue mucho más opresiva que con los otros estilos de pintura o de arte que las mismas tradiciones, que la misma pintura tradicionalista en la Rusia vanguardista, llegando al grado de tratar de que arrestaran, ¿no? Creo que sí dice, ¿no?, que tratan de arrestar a pintores académicos y cosas así, ¿no? Eso como de acusarlos, de decir, no, ustedes ya están en contra de la revolución, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que me parece interesante que en este momento se esté generando esta discusión sobre la pintura, porque sí veo que en este contexto que tenemos artístico, no sé si en el resto de México igual, pero sí hay una tendencia al arte participativo, a la desaparición del arte individualista, por ejemplo, y muchas veces hecho a través de la crítica al sistema económico, ¿no? En el sentido que se entendería, por ejemplo, que un pintor si no vende, pues entonces no es arte, o que el pintor cuando pinta, entonces forzosamente en función de un mercado. ¿Qué opinión les merece esta especie de implosión de lo artístico, en la cual digamos que estas tradiciones, porque creo que los dos están relacionados por esta visión más o menos romántica, ¿no? Aunque los dos trabajan el mito,
de una manera muy distinta, pienso yo. En ambos hay un elemento mitológico importante, ¿no? Y me refiero al mito no que crean en la Virgen de Guadalupe o lo que sea, aunque tú sí planteaste una noción como tal, pero tú haces referencias cristianas, haces referencia bueno, como dijiste, a estas caricaturas, ¿no? Es una utilización del mito que finalmente quizá podríamos decir que el mito, hasta que no se transgrede su dogmatismo, no es verdaderamente mito. Hasta que tú lo vives y finalmente hasta quizá lo vulneras, no funciona míticamente, no pone, digamos, para ponerlo de alguna manera más coloquial. Entonces, bueno, creo que no sé qué opinión tengan de esta posición, pero ¿ustedes creen que hoy hay algún tipo de diálogo con la pintura actual que ustedes estén involucrados, que quizá conozcan a través de tus clases, a través de tu interacción con otros colegas, que esté un poco, quizá no en contra, pero finalmente dialogando con esta otra visión como más, que también es romántica por otro lado, de eliminar, de salvar la distancia, ¿no?, entre el arte y la vida cotidiana, etcétera? Sí, no sé, lo de romántico está así como entrecomillado, en paréntesis y brackets, ¿no? O sea, es una posición muy sospechosa, ¿no? Sobre todo que ya está resuelto. El artista romántico acabó tirado en el piso en posición de cruz con 2 cortes en los brazos. Rosco, ¿no? Ese es el artista romántico, ahí acabó. Por eso me gusta tanto todo esto que hizo Paul McCarthy con la relación del artista en el estudio, que está haciendo el artista cuando no está haciendo genio, ¿no? Berrinches, etc. Y me encanta, me parece así un homenaje, ¿no? Una burla, donde se metió aún más adentro del estudio, como el Leviatán, lo que sea, ¿no? El vientre, las vísceras de... Pero entonces, nomás comentar esta cuestión del artista que trabaja fuera del estudio y el artista que trabaja dentro del estudio, me parece que es una cuestión de temperamento, no de práctica, ¿no? O sea, hay quien le gusta aislarse para sentarse a escribir lo que va a hacer en una instalación muy compleja. Necesita rodearse de libros. Hay pintores pues, ¿qué pasó con el plein air? ¿Ya se nos olvidó? Era salirse del estudio. O sea, todo el impresionismo sucede fuera del estudio. Estaban locos. Era así como agregar esa dureza del entorno. Pero bueno, regresando aquí, una posición antipintura en función de una cosa más de estética relacional, ese tipo de cosas. Bueno, me refiero a que sí, en efecto se ha criticado no antipintura, también escultura. Ajá, o sea, ante lo que se pueda vender. Ante una exhibición, ¿no? O ante el hecho de una exhibición. Es decir, voy a ir por esas relaciones inmediatas o relativamente inmediatas con un público, ¿no? Pues para mí es eso. Yo creo que hemos pasado por una crisis y que para mí es más de sistema y de ordenamiento de los lenguajes o de los valores, pues, y que eso provocó como una confusión muy fuerte, o sea, porque vivimos precisamente la crisis de eso, de que lo conceptual logró de alguna manera que lo pictórico sufriera una crisis más fuerte. Yo creo también por lo que está diciendo José Luis con respecto a que había muchos pintores que en realidad no eran tan buenos pintores y que estaban súper clavados con la idea de ser pintores. Entonces luego perdieron mucho poder, ¿no? Porque también el conceptualismo o este boom que hubo, pues tenía mucha frescura, tenía muchas propuestas, tenía un vigor que finalmente opacó lo otro, ¿no? O lo puso en crisis. Luego estos inventos del neomexicanismo también eran inventos comerciales, ¿no? En los que cosas cuajaron y luego se fueron, ¿no? Entonces, yo lo que veo ahí es una inmadurez en términos como de sistema, pues hay un sistema que estaba todavía muy inmaduro para entender muchas líneas del lenguaje que van fluyendo, ¿no? O sea, y desde mi punto de vista, bueno, pues yo pienso que sí, que el lenguaje es una energía, ¿no? Entonces tú puedes a través del trabajo creativo, pues ir funcionando con distintos tipos de energía, ¿no? Que son lenguajes que vas experimentando, que vas explorando, que vas buscando precisamente conjunciones o logros o expresiones de ese trabajo, ¿no?
Digo, eso como una forma como muy personal, pero a partir precisamente de las crisis que se fueron dando, ¿no? Digo, para mí vienen emparentadas también con los curadores, con todo un sistema que aquí no comprendió muchas cosas hasta ahora. O sea, yo creo que hasta ahorita estamos entrando a como un momento un poco más maduro porque se cayó, de repente el boom se terminó, ¿no? Y entonces hay una tranquilidad como para decir, bueno, pues es una emborrachera de lenguajes, ¿no? En la que todo estaba muy confuso, ¿no? Y hasta ahora estamos, desde mi punto de vista, empezando a entender un poco qué ha ido pasando, ¿no? A lo mejor porque también ya estamos más rucos, ¿no? Bueno, eso que estás diciendo de la Longía es como de Baudrillard, súper posmoderno, ¿no? Pues sí. Se acabó la vanguardia y entonces llegó el posmodernismo y era como esta especie de cruda, ¿no? Después de la resaca, esta exhibición, por ejemplo, tú participaste, se planteó esa idea de la resaca. Por ejemplo. O son resacas, o son borracheras muy frecuentes, o cada quien lo ubica donde le da la gana. O son generacionales también, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, estamos yo creo que ya viviendo una nueva problemática que es la de los grupos, la del arte participativo, ¿no? Que también de repente no sabes, ¿ves? Ahí la crítica a las instituciones, ¿no? Si cuál es su función, ¿no? O cuál es entonces el lugar del artista o el arte, ¿no? Entonces el artista quiere hacer todo, ¿no? Tiene ganas de hacer todo, estar en armonía o en concordancia con todas sus pasiones, y cada vez se vuelve más contradictorio los posicionamientos, ¿no? Así como tú dices, bueno, entonces, si vendes eres buen artista, si no vendes es porque eres un pinche frustrado, ¿no? ¿No? Y si haces el arte participativo, que es hacer la revolución, ¿no? Y hay un proceso que se está reciclando también, ¿no? Que de repente yo digo, porque no tiene un orden claro, ¿no? Porque a la larga, pues acabamos volviéndonos, de conocernos nos volvemos cuates, ¿sabes? Entendemos, ¿no? Que en algún momento dado estuvimos encontrados, y después nuestra continuidad, pues nos vuelve otra vez camaradas, ¿no? Porque sabemos que estamos en el mismo camino, ¿no? Pero eso es algo que pues a lo mejor los tiempos lo generan solos, ¿no? No sé. Sí, bueno, sí es cierto, ¿no? En los 90 de repente el que estaba en un espacio y estaba en otro se peleaban en un espacio contra los otros, muy tribal, ¿no? Sí, mucha competencia. A mí me pasaba que me criticaban porque me caían bien los de depósitos, también los de la panadería, ¿no? Y yo... Tú tienes que estar de un lado. Pues sí, entonces era complicado y bueno, eso tenía que ver con cuestiones sociales más que estilísticas. Ajá. ¿Tú quieres comentar algo más? No, ahorita estaba pensando que ese como sentirme rechazado por todo el mundo, a lo mejor era una posición súper egocentrista. Pues puede ser, ¿no? Y todo el mundo está rechazando entre sí, ¿sabes? Uh-huh. O sea, según lo pintan, parece que era Sí, un relajo. Bueno, igual y no todo el tiempo. No, bueno, había tribus, ¿no? Había tribus de como las hay ahora, de congenialidad, de sentir que hay una ruta común, por más absurda que esta pueda ser. A veces esa ruta era un nihilismo acérrimo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Temístocles, no había esta idea de utópica en absoluto, cosa que en mal momento para no ser utópico, si quieres, pero eso ya es otra discusión. Sí, lo que yo pienso, sin embargo, es que sí, los artistas se juntan en esta especie de manadas y van creando su propia trayectoria grupal, ¿no? Yo creo que esa exageración o esa división entre el arte colectivo y el arte individual, creo que no es una división tanto, porque siento que de todos modos, aunque tú estás trabajando como individuo, estás trabajando en función de una colectividad, ¿no? Y eso se puede ver muy claramente si tú ves, por ejemplo, quizá lo bueno de la historia del arte de México es que sigue siendo relativamente manejable, ¿no? Lo malo es que es excluyente. Pero por ejemplo, nosotros tenemos nuestras narrativas de que primero la quiñonera hizo esto y el mexicanismo y tal, y yo creo que en parte el chiste es romper esta narrativa y ir incluyendo otras ciudades y ver qué perspectivas tienen de aquí, y bueno, otros artistas que igual quedaron en otro lugar, que de plano se negaron a relacionarse con museos, etcétera, que sí los hay, sí que los hay, en los 90 y en los 2000. Sí que los hay. La escuela es muy buen lugar para visualizar estas cosas, ¿no? Sí, bueno, yo no me negué, nada era, o sea, no, I had no choice, ¿no? Sí, entonces creo que es importante, ¿no? En cuanto a la autenticidad del discurso,
que no, yo quería ser parte de ¿no? O sea, llegué así con la mano a ver qué me daban. Claro que no me dieron nada, es así. Pues hay que agarrarlo, no te lo van a dar. No, hombre, pero es que yo venía con catarro y así, ¿no? Sí, todo triste. Entonces era así. Pues de hecho lo voy a hacer antes de irme. Exacto, voy a ver qué me dan. Porque luego aquí no me dan nada, no pagan. Entonces voy a pasar a ver qué me dan. Sí, entonces pues si no te dan Jesus, entonces tienes que buscar dentro de ti, porque sucede que hay algo más importante, que si estás convencido de que lo que te gusta es el arte y crees que hay algo ahí, un poco regresando al asunto de la historia. Entonces, no sé, mi interlocutor en ese momento era Grinberg, ¿no? Que interesantemente, donde estudié, pues era segunda, como acabo de decir, segunda generación de expresionistas abstractos, y era como la forma natural de entender el arte, resalto, natural. Hasta que me metí en Grinberg a leer, le dije, es que esto se le ocurrió a alguien, no es la forma natural. Pero me pareció muy interesante y muy padre para como tabla de resonancia, ¿no? Ajá, pero ahí estaba el interlocutor y luego con toda esa cosa, pues ¿qué haces? Compartirla, ¿no? Entonces vas y das clases. Sí, una cosa que se pierde ahí, me interesa esa relación que hace con el expresionismo abstracto, porque teníamos aquí a pintores como Paco Castro, Castro, que eran los pintores de verdad, ¿no? O los artistas de verdad, como que nosotros éramos los que estábamos ahí en las orillas haciendo quién sabe qué, pero había los artistas, ¿no? Que te ponían un cuadro, que hablaran de Joseph Beuys, pues tenían acabado, este oficio, incluso este mercado, quizá nada comparado con lo que hay ahora en otros estilos o como le quieras llamar, pero sí, veo de dónde vas. Bueno, no sé si tengamos mucho más tiempo, no quisiera yo, si están ustedes de acuerdo, pasar a un diálogo más abierto, pero se me ocurría una otra manera de preguntar preguntas, que ya lo dije 3 veces y la tercera es la vencida. Y mi posición sería aquí que ustedes hicieran preguntas, no sé si a los que están en el público, que hay mucha gente que tiene, estoy segurísimo, muchas cosas que decir, pero que hicieran preguntas entre ustedes o que si se les ocurre más que una respuesta, una pregunta que quisieran externar. Quizá los agarré. Sí, no sé, bueno, es que no veo la dinámica, les pregunto a ellos. Como quieras, a mí o a Néstor, o sea, antes que una respuesta. Más que un comentario. No, una pregunta. Sí, a claro. ver, si quieren se los dejamos. Es que lo más difícil es eso, es llegar a la pregunta. Ajá, ese creo que es un poco el problema de la pintura luego, ¿no? Que no hay una respuesta, la cosa es llegar a la pregunta. Entonces con eso ya podemos deshacernos de toda esta tiranía de la historia sobre la posibilidad de desarrollo de nuevas preguntas. Pero ya será una pregunta, quién sabe. Bueno, piénsale si quieres. Sí, no, si ahorita sale. Si quieren, a lo mejor abrimos aquí para el público, también o nuestros interlocutores aquí, para que se pueda hacer un diálogo un poquito más abierto. Creo que sería me parece muy bien, ¿cómo no? Entonces, bueno, está la bola de su lado, a ver si quieren aventarla de este otro lado, ¿no? Parece que ya volé la bola para allá, a ver si no la devuelven. Me parece bien. Reclamos por parte de los asistentes. Bueno, pues creo que ahora sí, entonces ya acabamos. Espero que les haya parecido interesante. Muchas gracias a todos.